La imagen del tiempo de la literatura varía por época y por corriente estética. Dentro de la construcción del tiempo de los niños nos apoyamos en la psicología cognitiva, que nos permite conocer que la manera de construir el tiempo va de la mano con la estructura, causalidad y consecuencia. Carretero, Pozo y Asensio dicen que el niño construye las nociones temporales históricas a partir de las nociones temporales sociales y convencionales que ya conoce, y a esas son a partir de las nociones personales. También dicen que el tiempo para un niño depende de sus propias acciones y no es continuo ni constante. Y hasta que el niño crea un dominio progresivo del sistema cuantitativo de medición del tiempo, es capaz de entender el tiempo como un flujo continuo, abstracto y cuantificable. La construcción de las nociones temporales es un proceso de una complejidad creciente. De los 4 a los 6 años adquieren una capacidad de ordenar pequeños elementos temporales. De los 6 a los 9 adquieren los principales sistemas convencionales de medición del tiempo. Y a los 9 años en adelante adquieren la comprensión del tiempo cíclico, la coordinación de diferentes sistemas temporales y la utilización de marcas convencionales. De los 12 a los 14 años son conscientes del carácter convencional y arbitrario de las unidades de medición del tiempo. Milagros Gárate realizó un estudio sobre la comprensión de las narraciones por los niños y la influencia del contexto sociocultural. Como respuesta de este estudio surgieron dos conclusiones que ayudaron para el análisis de la literatura infantil. Una de las primeras conclusiones que surgió de este estudio fue la siguiente. Para Gárate, a partir de los 4 o 5 años, el niño posee el esquema básico de los cuentos que aplican en la comprensión y que utiliza para la recuperación. A partir de esta edad, el niño ya es capaz de describir a los personajes y el lugar donde está desarrollándose la historia, además de anticipar qué es lo que puede ocurrir al final del cuento, y todos estos elementos le sirven para poder comprender lo que sucede en la historia. Como segunda conclusión, la autora habla acerca de la comprensión del texto narrativo. Para su investigación se utilizaron cuentos que respondían al orden prototipo y seguían una estructura narrativa quinaria. Con estos estudios se corroboraron otros realizados sobre la comprensión y el recuerdo de los cuentos, y estos estudios partían de una hipótesis que nos mencionaba lo siguiente: los cuentos, si están bien estructurados, producen recuerdos bien ordenados. Narración en pasado, tiempos y marcadores. La estructura narrativa con una narración cronológica se muestra en el texto con dos marcas lingüísticas. Como número 1, los tiempos verbales. Es común que los cuentos relaten hechos ocurridos tiempo atrás. Por esta razón, los verbos que se utilizan mayormente son en tiempo pasado o pretérito. Como número 2, los marcadores temporales. Estos marcadores temporales son conectores que indican el tiempo. Entre ellos podemos encontrar los siguientes: siempre, nunca, un día, al día siguiente, durante, en. Análisis de narrativas infantiles y juveniles. En adaptaciones de niños de narraciones tradicionales orales, nos marca 4 etapas en imperfectos protagonistas. En la primera, los verbos utilizados en imperfecto, acción de protagonista, relación icónica entre el tiempo de la historia y del relato. En la segunda, cada nuevo pretérito introduce un nuevo punto de referencia a avanzar en progresión lineal. Y en este, el periférico marca el tiempo de alcance y el resto se organiza a partir de él. El imperfecto se comporta como un presente del pasado, marca una acción simultánea a lo marcado por el antecedente, que es el pretérito. Y en el tercero, el pasado del pasado, como el habían, un pretérito pluscuamperfecto. Pasado del pasado marca tiempo del anterior al antecedente, y en condicional un tiempo posterior. Imperfectos estaban presentes en el pasado. Y como último, en el cuarto, nos dice las condicionas la iría futuro del pasado, acción posterior al que se decidió realizar.
El ciclo de esta narración comienza así con el momento presente del narrador y así se deriva a que sitúa la narración en un momento del pasado antecedente y aquí se marca el pretérito o perfecto simple. Después de aquí se deriva primero el narrar los hechos anteriores al momento, que sería el pretérito pluscuamperfecto, y después sería la narración de hechos simultáneos al momento, que sería el imperfecto, y por último sería el narrar hechos posteriores al momento, que sería condicional. Y aquí sería todo este proceso. Una vez que se inicia la narración de los hechos, los marcadores temporales marcarán el transcurrir temporal y frecuentemente aparecen en el inicio como una forma de ayuda lectora o bien para mostrar la cantidad de tiempo que transcurre. El primer conector aparece en el inicio de la segunda secuencia narrativa, acompañando de tiempo verbal. Decimos que funciona como un conector díctico. La referencia temporal de los marcadores debe ser interpretada con relación en el tiempo. El narrador se sitúa en un momento del presente y usa un perfecto. En este tendrá un valor odiernal, comportándose como el pretérito y forman parte de la secuencia narrativa. A su vez, marca anterioridad al acto del habla y toma el punto de partida el ahora del narrador. El perfecto reproduce en orden lineal de los acontecimientos y crea un efecto de encontrarnos delante de un testimonio que ve y participa. El narrador se dirige a un tú, que es la referencia en la narración y a quien le cuenta los hechos. Comúnmente se piensa que las narraciones actuales siguen una progresión. Cambios de tiempo, anacronía. Las anacronías parciales se utilizan para hacer retroceder la acción en un segmento de la narración, pero sin desconectar el hilo narrativo. Este tipo temporal sí es que es frecuente en los textos, aunque se ha observado que siempre se incluye un marcador temporal que advierte al lector del cambio temporal. Este efecto se refiere a hechos anteriores a la hora de la narración. Cuando la narración vuelve a la misma línea temporal, se le recuerda al lector con el adverbio ahora, que funciona como un marcador temporal, y con el uso del imperfecto quería, que aquí funciona como un presente del pasado que narran los hechos simultáneos a la hora, donde se sitúa el narrador. Los marcadores temporales funcionan como ayudas didácticas que facilitan la comprensión del texto, indicando no solo que hay un cambio temporal, sino también precisa la distancia que hay entre el relato primero y el punto en el cual nos encontramos. Por otra forma, los títulos de capítulos o de inicio de capítulo, marcándolo, hacen la diferencia temporal con el capítulo anterior. Es un recurso estilístico diferente, pero con una misma función, ya que es una guía que permite la interpretación correcta de la línea temporal. Los estilísticos. Si el escritor quiere conseguir determinados recursos, usa tiempos verbales diferentes, es decir, introduce cambios a partir del modelo o tipo de cuento que quiere realizar. Pero la diferencia es que en la realización de los cambios exige por parte del lector una competencia lingüística y discursiva que le permita reconocer el uso de un tiempo verbal diferente del modelo y valorar los efectos que aporta el uso de una opción no habitual. En la literatura juvenil encontraremos cambios tendentes a conseguir determinados efectos estilísticos, como por ejemplo el uso del presente en las historias narradas desde el pasado. El uso del presente provoca un efecto de aproximación de los hechos narrados, que parece como más recientes y próximos al tiempo que son narrados.